Hola, me da gusto poder encontrarme aquí con usted otra vez para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a iniciar el quinto capítulo y el último capítulo de Santiago, esta epístola que hemos estado estudiando. Y vamos a ver los primeros 6 versículos de este capítulo 5 de Santiago. Así que si quiere darle pausa y leer los primeros 6 versículos, sería de mucho provecho que pueda leer esta porción antes de estudiar este tema junto conmigo. Así que vamos a considerar cómo en el versículo 1 del capítulo 5, Santiago, él dice, vamos ahora ricos. Esta frase, vamos ahora, es la misma que encontramos en el capítulo 4 y el versículo 13, cuando se refirió a creyentes gloriándose del día de mañana sin sujetarse a la voluntad de Dios. Y es como una manera de llamar la atención, de poder señalar algo que es importante, que alguien quiere destacar. Vamos ahora. Y aquí lo va a decir en relación a los ricos. Ahora, cuando en estos primeros 6 versículos se nos habla acerca de estas personas que son ricas, considero que por el contexto del pasaje y de la carta en sí en general, estas personas prósperas no son cristianos, sino serían personas no creyentes, personas que aún no se han convertido al evangelio. Pudiéramos ver que son personas que actúan de una forma en la que un creyente no debe actuar. Y el tema de los ricos es un tema que podemos ver en esta carta de Santiago. Por ejemplo, en el capítulo 2, él habla acerca del favoritismo que los hermanos mostraban hacia los ricos que llegaban a la congregación para visitarles y hacían de menos a los más pobres. También ahí en el capítulo 2 él señala que los ricos oprimían y llevaban a los cristianos ante las autoridades. Así que ahí podemos encontrar eh, una indicación quizás de que estas personas estaban en contra del evangelio y no eran creyentes realmente. Ellos, en el capítulo 2, el pecado más grave que cometían era que blasfemaban el nombre de Dios, blasfemaban el nombre de Dios. Y vamos a notar también que en el versículo 7 encontramos las palabras, por tanto, hermanos. O sea que en los primeros 6 versículos pareciera que estos ricos no son salvos, y junto con lo que hemos visto en el resto de la epístola y lo que podemos ver en el versículo 7, vamos a notar que hay un contraste, pareciera, entre estas personas ricas que no eran conocedoras del Evangelio con aquellos que sí eran hermanos por la fe en Jesucristo. Y entonces, aunque estas personas descritas en los primeros 6 versículos probablemente no eran creyentes, aún así, por las actitudes, por las conductas, por la forma de pensar que ellos tenían, nos puede servir a nosotros como creyentes de ejemplo, cómo nosotros debemos de evitar adoptar este tipo de cualidades, bueno, no tan cualidades, mejor dicho, estos puntos tan negativos, estas descripciones, mejor dicho, que ellos tenían. Y él les dice en el versículo 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esta palabra llorad se utiliza en el capítulo 4 y versículo 9. En el griego es la misma palabra cuando Santiago habla acerca de la necesidad de que como cristianos nosotros podamos llorar cuando necesitamos restaurarnos al Señor. Él pide que haya esa aflicción, esa lamentación. La palabra aullad también tiene que ver con un lamento, con un clamor. Es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en el griego que aparece esta palabra aullad. Llorad y aullad, estas dos palabras describen
lo que Santiago considera debería de ser la postura, la disposición de estas personas a las que él se está refiriendo. Es una manera muy típica de hablar al describir una persona reaccionando a una tragedia en el Antiguo Testamento, como ellos se lamentaban con gran lloro, con gran clamor. Así que llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esta palabra miseria describe lo que trae la riqueza. ¿Cómo es que, por ejemplo, dice en Romanos 3:16, encontramos esta misma palabra en el texto griego, quebranto y desventura hay en sus caminos? Esa palabra desventura es la misma palabra miseria, la miseria. Alguien podría pensar que la pobreza trae miseria, y aquí encontramos que más bien es la riqueza. Si es utilizada erróneamente, puede ser, puede resultar en la miseria para la vida de una persona. Muchas veces citamos primero de Timoteo 6:10, pero no la última parte del versículo, que es muy importante. Muchas veces citamos raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto es importante señalarlo de una vez, que la Biblia no condena a los ricos. Hay muchas personas muy devotas, muy consagradas a Dios, que fueron muy ricos. Lo que la Biblia sí condena es la avaricia y la codicia, que es cuando la persona antepone sus riquezas por encima de Dios y por encima de cualquier otra cosa en esta vida. Así que el pecado es amar el dinero, no el dinero, sino es amar el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí está la última sección que a veces ignoramos, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces esto lo quiero relacionar con las miserias que Santiago advierte que iban a venir ante las personas que estaban anteponiendo sus riquezas por encima de cualquier otra cosa. Así que pudieran estas personas causarle mucho daño a los hijos de Dios por cómo les hacían la vida imposible, cómo los llevaban ante las autoridades, cómo los despojaban de sus bienes, pero Dios se va a encargar de castigarles por su maldad. Así que si usted se encuentra siendo afligido por una persona eh, que ha prosperado y está utilizando esa posición económica que tiene como una ventaja sobre usted, usted puede tomar consuelo en el hecho de que un día va a llegar cuando estas personas van a tener que llorar y aullar por las miserias que les sucederán. En el versículo 2, él va a comenzar a describir las riquezas de estas personas y la temporalidad de los bienes. Y cómo él dice en el versículo 2, vuestras riquezas están podridas. Esta palabra podridas en el griego nos indica algo que es algo que se destruye, algo que se corrompe, como la misma palabra lo dice, se pudre. Esto lo podemos relacionar muy cercanamente y hemos tratado de hacerlo. Hay muchas semejanzas entre las palabras de Santiago con su medio hermano Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y aquí hay otra semejanza. Jesús enseñó en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín o el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Así que lo que el Señor nos advierte a no hacer les iba a acontecer a estas personas. Sus riquezas estaban podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, lo mismo que señaló el Señor en Mateo 6:19. En el versículo 3, Santiago les va a recalcar algo acerca de su dinero. Vuestro oro y plata están enmohecidos, enmohecidos. Esta palabra enmohecidos tiene que ver con algo que está oxidado o que se está oxidando. Otra vez enfatizando el hecho de que los bienes son pasajeros. Su mo testificará contra vosotros. O sea, va a dar testimonio en contra de estas personas. La temporalidad de los bienes que tienen los van a hacer ver mal, y los mismos bienes que tienen y su falta de permanencia
van a mostrar que no son personas de bien. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ahora, esta es una frase algo interesante y a la vez solemne. Pudiéramos pensar en cómo los bienes materiales consumen a la persona como una obsesión en la que se convierten las riquezas. La avaricia o la codicia es como un fuego abrasador que recorre todo el cuerpo con la intención de siempre desear más y más y más. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 7:9, el fuego es utilizado para describir la concupiscencia o la lascivia, porque Pablo dice, mejor es casarse que estarse quemando. Así que es posible poderse estar quemando en esos deseos indebidos en cuanto a una mujer o un hombre, dependiendo el caso. Y aquí el fuego es descrito para describir, es mencionado para describir el fuego como si fuera que uno pudiera sentir al siempre anhelar más en cuanto a bienes materiales. O también pudiera esta frase referirse al hecho de que la riqueza puede resultar en la que la persona se pierda para siempre en el lago de fuego al considerar el hecho de que la última frase del versículo 3 nos habla acerca del día postrero, así que el fuego pudiéramos tomarlo en cómo es un deseo tan intenso, tan profundo, o también pudiera referirse al hecho de que sus cuerpos van a quemarse en ese fuego porque decidieron poner el dinero por encima de Dios. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. En vez de acumular tesoros en el cielo, estas personas han acumulado tesoros, pero para el día postrero, para el día de juicio. Así que los tesoros terrenales sin Dios van a resultar en una abundancia de castigo para las personas que no creyeron en el Señor en el día del juicio. En el versículo 4, Santiago va a ejemplificar la maldad de estas personas ricas que en vez de utilizar sus bienes para ayudar a los demás, más bien se aventajaron, se aprovecharon del pobre, porque dice Santiago, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Así que se está ejemplificando la maldad de los ricos al defraudar a los más pobres en la sociedad, o sea, al jornalero, el que vive al día, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y esto es tan compasivo por parte del Señor, que el rico puede aprovecharse del pobre y él puede defraudarle cuando el pobre, el jornalero, se ha esmerado en trabajar y en ser responsable. Pero hay algo muy veraz aquí. Dice Santiago, todo esto ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Este es un título, un nombre de Dios que debe de consolarnos cuando estamos siendo defraudados. Esto nos habla acerca del poder, de la justicia, de la venganza de nuestro Dios por encima de pecadores que pueden dañarnos. Él es el máximo defensor de los pobres que son ultrajados. Así que Dios le puede ayudar a usted en una situación donde alguien le debe algo o donde alguien no le ha pagado el salario que le debe o por un trabajo que usted ha hecho. Esto ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La única otra mención en el Nuevo Testamento, porque este es un nombre muy común de Jehová en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Romanos 9:29 es la única otra ocasión donde se menciona Jehová de los ejércitos. Dice en el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Por esto también se me hace complicado creer que estas personas son hijos de Dios. Son personas que viven en deleites, o sea, viven, esta palabra deleites es vivir una vida de lujos, de encontrar placer en cosas que realmente no necesitamos como seres humanos, lujos, disolutos. Disolutos es vivir entregado a los placeres que uno desee, a lo que uno quiera, uno busca satisfacer ese deseo, algo que no debe de caracterizar al cristiano
porque Dios nos ha dado el dominio propio y no deberíamos de vivir vidas en el deleite ni una vida de disolución. Santiago los compara a los animales. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Así como el animal come abundantemente en el campo hasta el día que es llevado al matadero, así ustedes, dice Santiago, acerca de estas personas que habían prosperado, engordan sus corazones como en el día de la matanza. Y en el versículo 6 señala lo que ellos le habían hecho a los cristianos, pero también cómo los cristianos habían respondido a estas personas que se habían enriquecido. Habéis condenado y dado muerte al justo. Por esto también no puedo concebir que se está refiriendo a cristianos. Condenaron, pero también mataron a cristianos. Pero ¿cómo describe la escritura al cristiano? Al justo. Al justo. Esa debe de ser una cualidad de cada uno de los que hemos aceptado al Señor. Somos justos, rectos. ¿Y cómo respondieron esos hermanos que fueron perseguidos, maltratados, ultrajados, defraudados? Él no os hace resistencia. ¿Cómo describe al rico en estos primeros 6 versículos? Pero cómo también describe al cristiano justo y él no hace resistencia. Y así nosotros también podemos aprender de estos primeros 6 versículos de Santiago 5 cómo no reaccionar a la riqueza como sí lo hacen los que son ricos pero no tienen a Dios. Si Dios nos ha bendecido, debemos utilizar nuestros bienes para la gloria y la honra de Dios, compartirlo con los necesitados, utilizarlo para que el Evangelio pueda propagarse, y hay muchísimas maneras en las que podemos utilizar y administrar bien nuestras riquezas. Y también, si somos defraudados, como los hermanos que son mencionados aquí en Santiago, por personas que por su estatus económico se aprovechaban de los pobres, así también nosotros deberíamos de responder confiando que Dios conoce nuestra necesidad y Él será nuestro defensor. Gracias por acompañarme y continuaremos con nuestro estudio de Santiago capítulo 5 y versículo 7 en los próximos días. El Señor le bendiga de una manera sobreabundante.